Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Javerim y Javerot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Tetzaveh, la cual se encuentra en el capítulo 30, versículos 1 al 10 del libro de Shemot, el libro del Éxodo. Y con esta termina la descripción que nos toma dos parashiot, Terumá y Tetzaveh, de el Mishkan, de el tabernáculo futuro. Y esta aliyá se enfoca en algo extraño, que es el altar del incienso. Todos los objetos del tabernáculo y el tabernáculo mismo habían sido descritos en Terumá. Luego pasamos a las vestimentas de Aarón, a la ceremonia a través del cual Aarón y sus hijos se vuelven Kohanim, la ceremonia de ordenación, de consagración de los sacerdotes en el Mishkan, pero tenemos aquí esto como una coda, como algo fuera de lugar. Y es fuera de lugar porque esto no es solamente uno de los implementos del templo, sino que es un implemento central del templo. Si tenemos el tabernáculo, este se encuentra en la parte que se llama Kodesh, es decir, en el preámbulo del Kodesh HaKodashim, donde está el Arca de la Alianza, es decir, está en el mismo espacio donde están la menorá y la mesa del pan de la presencia. Y de acuerdo a la tradición rabínica, el lugar donde se pone el altar de oro es el centro del tabernáculo. Es decir, este es el centro a través del cual se orienta el tabernáculo. Y tenemos una descripción muy sencilla, posiblemente más fácil es mostrar el dibujo. Es una estructura de madera cubierta en oro de 1 metro de alto por 50 centímetros de ancho, que sigue en su estructura muy parecido a lo que es el Arca de la Alianza o la mesa del pan de la presencia, todo esto con sus varas para cargarlo, para transportarlo. Y el propósito de este altar, se nos dice de manera explícita, no es ofrecer sacrificios. Ese es el trabajo del altar de bronce, el cual es un altar externo, es un altar que está en el patio del Mishkan, sino este es el altar del incienso, donde se ofrece incienso en la mañana cuando se encienden las velas de la menorá, y en la noche al retirar las velas de la menorá se enciende incienso. Y se nos dice también que una vez al año en Yom Kippur, el sacrificio de Yom Kippur, su sangre, la sangre del sacrificio de Yom Kippur, la sangre por lo general se vierte en la base del altar de bronce, es decir, del altar externo, o incluso se aspersa sobre el lado del altar de bronce, pero en Yom Kippur, en el sacrificio más alto, más santo de todo el año, es este altar de oro que recibe parte de la sangre, una mera aspersión. También la cortina del Arca de la Alianza, la cortina que separa el Arca de la Alianza del resto. Entonces tenemos el altar de oro y tenemos varias preguntas, pero la primera pregunta, la pregunta que a mí más me interesa es ¿por qué esto está al final? Y he encontrado una respuesta hermosísima del rabino Obadiah Sforno. El rabino Obadiah Sforno es uno de los intérpretes italianos más importantes, vivió en el siglo XVI, un comentarista muy original. Y dice lo siguiente, es un texto largo, pero creo muy jugoso, del cual vamos a sacar bastante provecho. Mizbar mitar ketoret, el altar para quemar el incienso. Y tenemos aquí primero algo que vamos a discutir al final, pero es bien interesante y muy suspicaz lo que Sforno nota. Sheyaspik bo me'at esh leketoret bilvad. Este es un altar de un fuego pequeño. Un fuego pequeño, lo que se necesita, un fueguito pequeño para quemar incienso. Velo itztarech lihiot halul
ulmaloto badama, y no necesita ser hueco para ser llenado con tierra. Esto es algo sobre el altar de bronce. El altar de bronce básicamente es un caparazón. Es un caparazón de madera y bronce que se pone sobre un montículo de tierra, y la tierra es de cierto modo la que recibe, la que dispersa el calor increíble que va a generar todos los sacrificios que se ponen en el altar de bronce, que son constantes. O sea, este altar siempre tiene fuego. Siempre mientras esté el Mishkan en reposo, este altar va a estar encendido. Entonces necesita ser bastante más robusto a nivel estructural. No, esto requiere solo un poquito de fuego. Que Moshe utzarach lemizbeahola la'asot ha'esh tamid al ha'adama. El altar de bronce requiere estar puesto sobre la tierra porque siempre tiene fuego. Aval haya ha'esh bazeh hamizbeach al tzfioyav shehayu shel tzipioyav shehayu shel zahav. El fuego estaba directamente sobre el oro. Y por ser el fuego muy pequeño, no alcanza a quemar el cuerpo del altar, que es principalmente madera. Recordemos, todos los implementos del Mishkan son hechos de madera cubierta en metal. O sea, eso es lo que permite cargarlos. Ok, una nota interesante de la física. Sforno era un médico muy conocido, y muchas veces introduce estas nociones científicas, naturalistas en su comentario. Afortunadamente en el siglo XVI la mayoría de los rabinos no eran alérgicos a la ciencia como hay definitivamente muchos rabinos hoy. Pero esta es la parte más importante. Velo huskar ze hamizbeach im she'ar hakelim beparashat Truma. Este objeto del altar no es mencionado con el resto de los implementos del Mishkan en Parashat Truma. ¿Por qué? Ki lo hayetah hakavana bo lehashkin ha'el yitbarach betocheinu. Porque el propósito del altar de oro no es permitir que Dios habite entre nosotros. Como es el caso en el caso de los otros implementos del Mishkan. Kamur, como está dicho en la misma Torah, Veshahanti betoham, habitaré entre ustedes, Kehol asher ani mareh otcha et tavnit hamishkan ve'et tavnito kol kelav. Todo esto que te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus objetos. Es algo pesado que está diciendo Sforno. Sforno dice, la menorá, el arca, el mismo Mishkan, tienen como propósito que Dios habite ahí. Es ser un receptáculo para la presencia de Dios. Pero el altar de oro no hace parte de ese conjunto. Interesante. Gam, segundo párrafo interesante, Gam lo haya inyano lehorid mar'e kevodo babait. Tampoco es su propósito llamar la gloria de Dios, revelar la gloria de Dios en la casa, que inyan ma'aseha korbanot, como son los sacrificios, kamru, como está dicho, venodati shama libnei Israel, y me haré presente ahí para los hijos de Israel, vejen ha'id Moshe Rabbeinu beamro, ze adavar asher tziva Adonai, ta'asu vayar alechem kevod Adonai. Todo esto que hacen, o sea, la gente está siguiendo un plan muy estricto, muy riguroso. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste. Ese es el propósito del Mishkan. De cierto modo, crear un espacio para que la presencia de Dios habite, y una vez yo comienzo a hacer los korbanot, esta presencia se hace evidente, se hace patente. Sforno dice, el altar de oro no es parte de este sistema. Está cumpliendo otra función. ¿Cuál es esa función? Aval haya inyan ze hamizbeach. El punto, el propósito de este altar, lechabed et ha'el, es honrar a Dios. Yitbarach acharei bo'o lekabel biratzon avodat amo bekorbanot haboker ve'ha'erev. Es que la casa esté limpia, que la casa huela bien para cuando la presencia de Dios se manifieste. El altar no está aquí para crear o para permitir que la presencia de Dios habite en este espacio,
No, sabiendo que la presencia de Dios habita en este espacio, el Mishkan es una carta de amor, es flores para Dios, me da tanto gusto que estés aquí que puse algo especial en la casa, puse incienso en la casa. Uleshaher panav beminhat ketoret. Y buscar la casa, un verbo muy leshaher, es buscar, desear, un verbo muy evocativo, el rostro de Dios al ofrecer este incienso, al derech, como está dicho en los Salmos, Havul Adonai kevod shemo, la gloria de Dios se manifiesta, Seu minha uvo lefanav, eleven una ofrenda. La ofrenda se eleva, pues la ofrenda que se eleva es una ofrenda inmaterial, humo, ¿cierto? El incienso, uvo lefanav, y vengan frente a él. Entonces, esta idea de Sforno es muy hermosa. Dice, el altar de oro va al final porque el altar de oro no es parte del Mishkan. El altar de oro no tiene una función dentro del Mishkan. El altar de oro no contiene la presencia de Dios. El altar de oro no está involucrado en la mayoría de los sacrificios, con la excepción del de Yom Kippur, sino que su propósito es manifestar el amor que le tenemos a Dios. Es lekabed habayit, es tener la casa limpia para cuando Dios venga. Es un acto de amor, es un acto extra. Mucha gente cuando me preguntan en los comentarios de estos videos sobre una pregunta halágica, sobre Pesaj, que si se puede comer esto en Pesaj, que si se pueden prender las velas de Shabbat en un cierto momento, que si deben ser de aceite, que si deben ser de cera, que si se dice esta verajá, la otra, o sea, preguntas técnicas. Siempre mucha gente pone inmediatamente, quiero agradar a Dios, quiero agradar al Eterno. Y esta es, en mi opinión, ese es un lenguaje que no es muy conducente a una buena relación con Dios. Yo veo en muchas personas que buscan judaísmo, mucha gente judía de nacimiento también, pero más que todo en gente que viene de afuera, esta noción de que Dios está pendiente, ¿cierto? De que Dios es el contador cósmico y que está ahí viendo a ver si nosotros hacemos exactamente las cosas que requiere la tradición, ¿cierto? Y si yo me desvío esto, entonces estoy insultando a Dios, Dios no está agradado conmigo. Más allá de ello, que Dios entonces va a expresar esto trayéndome enfermedades o mala suerte o problemas en el trabajo o problemas familiares. Este es el Dios contador que le han vendido a muchas personas en otras religiones. Y es el Dios, es el Dios cuando los cristianos dicen el Dios del Viejo Testamento, que no es el Dios de la Torá, se ha dicho de paso. Muy diferente. O sea, mi Dios es el Dios del Talmud. Mi Dios es el Dios de la Torá oral, a través de la cual yo reflejo la Torá escrita, y en él no encuentro vestigios de este Dios vengador, contador, mezquino, que es esta imagen disfuncional del Padre que está mirándome así, viendo, a ver, ok, se puso los 7 vueltas, uy, son 6, gripa o desempleo. Si Dios funciona así, Dios no merece, o sea, este Dios merece ser adorado tal vez por miedo. Pero lo que la Torá nos pide es amar a Dios. Y miren lo que nos está presentando este Sforno. La recompensa no es que yo me voy a hacer rico o que voy a tener buena fortuna. La recompensa de todo este sistema de halajá, de todas estas leyes, es primero que la presencia de Dios se haga manifiesta en mi vida. Así me vaya bien, así me vaya mal. Si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, yo voy a tener a Dios en mi vida. Ese es el punto.
Ese es el punto. El punto no es ganarme la lotería. El punto no es que yo no me enferme. El punto es que yo, cuando me enferme y cuando esté bien de salud, cuando tenga dinero y cuando esté en la ruina, yo tenga a Dios, tenga la presencia de Dios. Y más allá de ello, el extra, esta lección de el altar de oro, que cuando yo experimente la presencia de Dios, tenga un poco la precaución o la idea de decir, qué bueno es estar junto con Dios. Voy a ofrecer algo extra. Voy a disfrutar esto. Voy a disfrutar la presencia de Dios. Tomémonos el espacio. El punto de la Torah, el punto de la halajá, el punto de una vida de Torah y mitzvot no es ser bendecido. El punto de una vida de Torah y mitzvot es estar en relación con Dios y que Dios habite en mi vida. Y una vez esto suceda, no perdamos la perspectiva. Entendamos que esta es la recompensa. Que una vida de Torah y mitzvot es la recompensa. Que la presencia de Dios en mi vida es la recompensa. Y creemos estos espacios para decir gracias. Me alegra que Dios esté en mi vida. Así no me esté yendo tan bien como quiera. Así mis hijos no se comporten como yo quiera. Así mi trabajo no sea ideal. Así mi salud no sea perfecta. O mejor aún, cuando mi salud sea perfecta y cuando tenga el trabajo deseado y mis hijos no hagan absolutamente nada mal y no vivamos en un mundo de pandemias y de guerras y de miedo. Bimherá beyameinu. Más aún, tomémonos el espacio para decir gracias. Para traerle flores a Dios, para disfrutar ese momento de intimidad y decir gracias. No porque hay que agradar al Eterno, porque si el Eterno entonces se va a molestar. Ese es el Dios de otra religión. Ese es otro paradigma. Y es un paradigma tóxico. Es un paradigma tóxico que en el fondo la gente acaba complaciendo más a líderes religiosos y a instituciones que hacen lo que les están diciendo, obedeciendo, ¿cierto? La voluntad de Dios. Más que viviendo una vida recta, pura, de acuerdo a la Torah de las mitzvot, entendiendo que esto genera la presencia de Dios en mi vida, me vaya bien o me vaya mal, y tomemos ese momento para decir, gracias. Yo no sé si he agradado a Dios, pero Dios, tú me agradas a mí. Estos momentos que pasamos juntos, estos momentos donde yo siento a Dios en mi vida, estos son los momentos centrales. Por eso el altar de oro es el centro. Por eso el altar de oro recibe la sangre de Yom Kippur. Porque ese es el momento más humano de encuentro con Dios. Sabemos que Yom Kippur es el día del encuentro, es el día en que podemos decir el nombre de Dios. El día en que nosotros podemos conectarnos con esa gratitud, con ese pequeño extra, ese día verdaderamente entenderemos lo que significa agradar a Dios y que Dios de vuelta nos agrade. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.